Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades del módulo inversor electrónico de velocidad variable Embraco BCC3 serie G en modo dropping. Aquí tenemos sus especificaciones técnicas, donde tenemos una entrada de tensión entre 115 a 127 voltios. Aquí tenemos su salida para compresores de 1/3 HP. Muy importante aquí el serial, donde podemos identificar que esta tarjeta, gracias a este serial, tiene control dropping. Entonces, muy importante porque hay otra que viene con control o modo de frecuencias. Muy importante eso a la hora de hacer las conexiones de control. Vamos a ver las distinciones generales de esta tarjeta. Bien, aquí tenemos la tarjeta en general. Aquí tenemos un conector que se va al ventilador y hacia el termostato. La señal del termostato entra aquí. Vean que esta es una tarjeta control dropping. Aquí tenemos salida para el ventilador, cierto, puede ser de disipación del equipo. La entrada de potencia. Aquí tenemos el plug para la tierra. Vemos que ese cable de tierra, veámoslo acá, también se va hacia el compresor. Este es el plug del compresor. Y aquí tenemos el conector que se va hacia el compresor. Bien, entonces esta es la generalidad de la tarjeta. Hay que tener en cuenta, muy importante, ver el sistema de control, y eso lo podemos definir aquí en este serial. En este serial, si lo investigamos, vamos a darnos cuenta que es un control dropping. Bien, entonces estas son las generalidades de la tarjeta que tenemos aquí, que vamos a probar a continuación. Bien, aquí podemos ver las características de la tarjeta. Vean, en la parte anterior tenemos los transistores. Aquí tenemos los conectores con lo que viene. Vean aquí, conector de compresores, conector de la señal dropping, conector para ventilador y la señal de potencia de entrada. Aquí tenemos un cable tierra. A continuación vamos a detallar estos conectores de esta forma. Veámoslo aquí. Aquí tenemos el tierra CN03, el conector de compresor CN07, el conector dropping CN05B. Tenemos el conector AC para ventilador externo. Aquí el CN01B y la entrada CN01, tal cual como estamos observando. Aquí lo podemos verlo de forma más detallada. Aquí tenemos la conexión para alimentación del compresor CN07, veámoslo aquí y acá. Aquí tenemos la conexión AC para el ventilador externo. Recuerden que aquí tenemos una salida neutral y de línea, con lo cual podemos alimentarnos del ventilador de disipación de calor. Veámoslo aquí, y es el conector CN01B, y aquí lo tenemos amplificado. También tenemos aquí la tierra, el CN03, y tenemos el conector dropping CN05B, en el cual sería conectado un único cable en este pin. A pesar que tiene dos pines, solamente llega un solo cable y llega en este pin, tal cual como estamos observando acá. Y aquí tenemos la entrada de potencia AC. Aquí tenemos N y L, mírenlo aquí, y aquí lo tenemos amplificado, N y L, conector CN01, tal cual como estamos observando. En relación al modo de operación dropping, hay que recordar que la función del termostato en este sistema es el de activar o desactivar el compresor. La tarjeta electrónica inverter es la que se encarga del control de la velocidad o de las RPM del compresor. Vamos a ver que es una conexión fácil y rápida. También vamos a tener en cuenta que la modulación de la velocidad del compresor se ajusta de acuerdo a la carga del mismo y no tiene para ello o no usa sensores externos. Y por último, el objetivo fundamental de este modo de operación, modo dropping, es el de optimizar el consumo energético manteniendo bajas las velocidades de operación del compresor. Entonces, con base en eso podemos tener varias configuraciones, entre ellas aquí la primera, en la cual tenemos un termostato análogo. Podemos ver aquí la conexión directamente del ventilador de disipación al conector fan CN01B. Aquí tenemos la alimentación de la tarjeta, neutro y línea, y aquí tenemos una derivación que se va hacia el termostato y el contacto del termostato, un único cable que se va al pin 1 del conector dropping CN05B. Entonces, ¿qué sucede aquí? Simplemente cuando el contacto del termostato está cerrado, da la orden para que la tarjeta comience a operar el compresor, y cuando el contacto se abre, simplemente la tarjeta da la orden para apagado del compresor. Este sistema también lo podemos utilizar con un termostato digital electrónico o un controlador electrónico. Entonces la única diferencia
que vamos a tener aquí es que vamos de las líneas de alimentación, vamos a darle alimentación a la parte eléctrica de nuestro controlador o termostato digital. Aquí lo vemos N, vemos aquí N, aquí tenemos L, donde tenemos la alimentación del controlador, y aquí hay un puente hacia el común o el contacto, ¿cierto? Y el contacto en este caso normalmente abierto que iría a la carga simplemente va con el cable que se va hacia el conector Tropi, para que el sistema, cuando se cierre el contacto, da la orden para que el compresor comience a operar, y cuando se abre el compresor, la tarjeta da la orden para que el compresor apague. Bien, estas son las dos configuraciones bastante sencillas para este sistema de tarjeta. Muchas gracias y nos vemos en otro video.